Somos menos que la carnaza común, les importamos nada, no tienen la menor sensación de la que llamada empatía, digamos. Los jubilados en este momento están en una condición de indigencia, es decir, mucho más bajo que la pobreza. Vete a Venezuela, dicen los fachas, vete tú. Argentina, habría que decirles. Vete a Argentina, facha, vete a ese paraíso liberal en el que los antidisturbios apalean a los ancianos, suenan sexys los huesos de los viejos cuando se astillan después de un buen porrazo, ¿verdad? Vete a Argentina, facha, vete a ese país libre en el que el presidente presume de recortar el 30% del gasto público haciendo el gesto de hacerse una paja frente a los empresarios. Como esto sigue así, Feijóo y Abascal van a hacerse la paja de Milei desde la Moncloa muy pronto y tú seguramente les sonreirás, facha. Pero no hay que preocuparse, el PSOE y los verdes nos protegen del fascismo y de las pajas de Milei, ¿verdad? Sánchez no se hace pajas como Milei, el presidente está profundamente enamorado de su señora y también está profundamente enamorado de Ferreras y también está profundamente enamorado de la oposición venezolana. Pedro está tan profundamente enamorado de la oposición venezolana que no le dijo a Edmundo, bro, vete a Argentina si tanto te gusta Milei. Está tan profundamente enamorado que en cambio le dijo, bro, vente a Madrid. Total, Madrid es casi ya Miami. La verdad es que en España no hay quien le diga nada a los fachas porque te llevan a los tribunales. Echenique se le ocurrió decir un día que en la Iglesia hay mucho pederasta y los abogados cristianos le han llevado hoy a juicio. Eso sí, a Echenique los abogados cristianos ya no le dicen que se vaya a la Argentina. Adiós rogando y con la mano de las pajas de Milei dando. Vete a Argentina y manda allí a tu abuelo, facha. Allí las abuelas y los abuelos tienen que reincorporarse a sus antiguos puestos de trabajo para poder pagarse un seguro de salud privado y para poder pagarse las medicinas, porque sí, facha, en el paraíso capitalista argentino los jubilados no se pueden pagar las medicinas. Allí solamente hay pasta para pagarle los viajes al presidente que se hace pajas con los empresarios. Eso sí, facha, antes de que te vayas a la Argentina, te reconozco una cosa. Nosotros estamos aquí para quitarte la casa de la playa, aunque no tengas casa en la playa. Estamos aquí para llenarte tu piso de menas y de ocupas, como a Manu Tenorio, aunque tú no tengas ningún piso que alquilar a nadie. Porque tú no tienes ni para pagar el alquiler, aunque lleves una pulserita con la bandera de España. Todo el mundo lo sabe, además, con esa pulserita tu casero te hace una rebaja y en el ambulatorio te atienden antes. Vete a Argentina, cuñao, y llévate la bandera que compraste en el chino. A lo mejor te abriga cuando duermas en un cajero automático. Hoy en La Base hablamos del paraíso liberal argentino. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy hablamos de Argentina, de ese gran paraíso liberal donde la gente vive de maravilla gracias a que recortan el Estado, destruyen el comunismo y el socialismo. Vamos a hablar de ese lugar que es fuente de inspiración para el Partido Popular y Vox. Como sigan las cosas así en Madrid, muy pronto seremos tan felices como los argentinos. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a poner el foco en los pensionistas, los jubilados y las jubiladas argentinos y en por qué se han movilizado y Milei les llama privilegiados por hacerlo. ¿Qué dice la prensa, amigo Levín? ¿Qué tal, Pablo? Os voy a poner unos cortes de un momento alucinante que ha sucedido en televisión en Argentina en los últimos días, que dice mucho sobre lo que pasa allí, sobre las prácticas del gobierno y también de los medios de comunicación. No quiero hacer más spoiler, quédense a la sección. Ina Afinogénova, cuéntanos. Vamos a repasar los datos actualizados que nos traen nuestros compañeros de la CELAC y miraremos a quién está contento en esta Argentina de Milei, porque hay gente muy contenta, está de fiesta. Hay gente que está de fiesta, sin duda. Bueno, hoy, para presentar a nuestro invitado, que siempre digo lo mismo y voy a decir otra cosa, hay una vieja canción, El Soldadito de Bolivia, que refiriéndose al Che Guevara decía era argentino y cubano. Nuestro invitado hoy es argentino y gaditano. Alfredo Serrano, director de CELAC, nos acompañará hoy en La Base. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Votaste a Milei, votaste contra la casta y ahora la casta es tu abuela.
Así decía uno de los miles de carteles que circulan en las protestas de los jubilados argentinos. Unas movilizaciones históricas para el país porque son, sobre todo, el síntoma, el reflejo más crudo de las consecuencias de la política de la motosierra. Desde que el miércoles pasado el gobierno de Milei vetara el aumento de las pensiones, la tensión se ha disparado en la calle. No solo protestan los jubilados, aunque son ellas y ellos quienes marcan el camino junto a los sindicatos, a colectivos sociales y colectivos políticos. Estamos asistiendo a un escenario en el que personas de 70, 80 y hasta 90 años no han tenido más remedio que movilizarse por unos derechos que creían conquistados, y la respuesta del gobierno de Milei, pues ya nos podemos imaginar: represión policial y, por supuesto, un asado en la Quinta de los Molinos, ¿verdad? Eso es. ¿Y por qué protestan los jubilados? Bueno, la clave está en el veto que Milei y 87 diputados han hecho a la llamada Ley de Movilidad Jubilatoria, también conocida como jubilazo. Estos diputados serán de La Libertad Avanza, del partido de Milei, también del PRO, del partido del expresidente Mauricio Macri, también los había de una serie de bloques aliados y también 5 diputados de la Unión Cívica Radical, a quienes muchos ya en la calle, bueno, pues llaman los traidores. Pero para Milei todos son héroes sin distinción, así que así los definía en Twitter, los 87 héroes. Y esa ley vetada por los 87 héroes y heroínas, que establecía pues un incremento adicional del 8,1% en las pensiones, un incremento que servía para recomponer, para reequilibrar de alguna forma la pérdida adquisitiva que estaban sufriendo los jubilados a causa de la inflación que está disparada en el país. O sea, básicamente esta norma permitía que las pensiones pudieran elevarse un poquito, en una Argentina en la que la inflación se ha situado este mes en un 237%. Y hay que decir además que las subidas a las pensiones habían sido aprobadas ya previamente en el Senado argentino. Milei ha tenido que tirar de un decreto presidencial para dar de baja la ley en el Congreso, hasta que finalmente ese veto, ese freno a la subida de las pensiones, se hizo oficial el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque la Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley. Así que ahora habría que esperar otro año para volver a someter esta ley a voto. Tengamos en cuenta que en Argentina hay 7 millones de pensionados nacionales. Pues de ellos, 5 millones cobran la pensión mínima, que son unos 234.000 pesos, al cambio 221 euros, más un bono de unos 70.000, que son 66 euros como compensación para equipararla con la cesta básica. Pero según los datos, por ejemplo, del Centro de Economía Política Argentina, y aunque Milei insista en que los jubilados y jubiladas son unos privilegiados, desde marzo ese bono no se había actualizado, pero el coste de la vida no ha dejado de subir, así que las jubilaciones mínimas sufrieron de facto un recorte equivalente a unos 52.000 pesos, unos 49 euros. Y es más, como apunta la CEPA, en el periodo de enero a julio de 2024, el 27% del ajuste del gasto del Estado se explica por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y de las pensiones. Es decir, que la motosierra y la licuadora de Milei están ajustando la economía, reduciendo el gasto y recortando el Estado ¿a costa de quién? De los pensionistas y de los trabajadores. Esta era, ¿no?, la receta de Milei, más vieja que el caldo, quitarle a los de abajo para que les vaya mejor a los de arriba, a los que ya lo tienen todo. Pues eso parece, Manu. Para ese viaje no hacían falta alforjas, como decimos por aquí. Pero vaya, que Milei sigue utilizando datos económicos tramposos con comparaciones deliberadamente mal hechas, que bueno, muchos economistas le desmontan rápidamente, pero que a él le sirven para mantener esa idea de que el poder adquisitivo de los jubilados creció fenomenalmente, dijo literalmente, y que son, eso, unos privilegiados. Mentira, pero eso es luego lo que te cuentan en la tele. Además, tenemos que entender este veto no como algo específico, sino en el marco general de la política económica austericida de Milei, porque este veto también elimina la posibilidad de ejecutar un aumento adicional futuro en las pensiones que se suele realizar en el mes de marzo de cada año para que no se pierda ese poder adquisitivo. Pero eso sí, oye, Milei acaba de destinarle 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la SIDE, a la Secretaría de Inteligencia de Estado, y también ha aprobado un paquete fiscal que reduce los impuestos de los bienes personales, es decir, sorprendentemente reduce los impuestos para beneficiar a quienes más tienen, a los ricos. Ah, claro, para eso sí hay dinero, y la motosierra sigue, ¿verdad? Porque Milei presentó ayer lunes en el Congreso los presupuestos para el 2025, donde, atención, presume de ponerle un cepo al Estado, como si fuera un cazador, y el estado del bienestar su presa. Vamos a escuchar su receta para presupuestar el gasto público de un país. Dale, Xavi. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Pues esa es la receta, sí, que la fuerza de Dios les acompañe, porque si les tiene que acompañar la macroeconomía y la teoría económica, en fin. Para los próximos recortes, Milei se escuda en ese marco de emergencia pública que declaró con la ley de bases y asegura que vetará todas las leyes que considere deficitarias. O sea, que lo que ha pasado con las pensiones pues puede continuar pasando mientras tenga mayorías que apoyen ese veto, ¿no? Entonces, sus nuevos presupuestos, estos que anunció el lunes, ya prevén, por ejemplo, vetar 3 leyes de financiación para la educación, para la ciencia o para la tecnología, lo que implica ya de facto caídas de un 33% en investigación científica y hasta del 45% del presupuesto educativo, según los datos que manejaba hoy el diario Página 12. Así que estudiantes, más les vale organizarse porque parece que serán los siguientes. Lo que debería hacernos reflexionar es qué mecanismos permiten que todavía haya quien le crea a Milei. Según Milei, la economía argentina crecerá el 5% en 2025. Él se suma puntos por encima de las previsiones del propio FMI y va a reducir la inflación del 236% al 18% interanual. Y su fórmula es esta: cortar derechos básicos y pilares del Estado social para después decidir ya si eso en qué se lo gasta. Aunque en su discurso de ayer, lunes, tampoco explicó cómo iba a hacer ese milagro económico. No, pero ha encontrado un discurso que, por lo que sea, bueno, escala en mucha gente por lo que parece. Todo lo malo, todo lo terrible es culpa y consecuencia de lo anterior. Y todo el esfuerzo presente es justo y necesario, Dios les asiste, porque hay una promesa de un futuro. Y eso llega a muchas personas a convencerse de que incluso, bueno, pues sufrir esa austeridad, apretarse el cinturón hasta las costillas, es necesario y es lógico, aunque luego no puedas pues pagarte el billete de bus, aunque tengas que volver a trabajar con 72 años, como decía Pablo, aunque ni tengas becas para la universidad, ni puedas comprar carne en el súper o medicamentos en la farmacia. Menos mal que hay toda una base social que, como vemos con los pensionistas, no se cree el advenimiento del milagro de la motosierra a costa de sus propias vidas. Por eso, Patricia Bullrich, recordemos, rival de Milei en las elecciones y hoy flamante ministra de Seguridad, ha tenido que recurrir a la represión policial para ahogar las protestas. El miércoles pasado, porque históricamente desde tiempos de Medme estas movilizaciones anti-austeridad se convocan los miércoles, la violencia policial dejó más de 50 personas heridas, incluyendo a menores de edad. Bullrich desplegó casi 900 agentes de policía que usaron gases lacrimógenos y balas de goma y que hirieron a las personas que estaban allí protestando, bueno, pues pacíficamente. Bullrich llegó a señalar que las heridas que le habían causado a 2 niñas de 9 y de 11 años a causa de las balas de los gases eran culpa de la madre, que era una, dijo Bullrich, irresponsable y violenta porque llevar a los chicos a las marchas está prohibido. No sea que los chicos y las chicas vean lo que el gobierno y la policía de Milei le está haciendo a sus abuelos, ¿no? No obstante, las protestas van a continuar y hay una nueva marcha convocada para este próximo miércoles. Y comentabais al inicio lo de esa cena con los diputados que han vetado que se actualicen las pensiones. Una cena en la residencia presidencial de la Quinta de los Molinos, una semana después del decretazo. Qué simbolismo, ¿no? La gente sin poder pagarse la comida y ellos pues celebrando los recortes con asadito y vino. Pues sí, porque además esta cena que la reportan varios medios, pues según estos medios Milei recibirá esta noche a los 87 héroes, ¿no? A los diputados que avalaron el veto. Él mismo retuiteó la noticia. Vaya, o sea que parece que parte de su ofensiva comunicativa consiste no solo en afirmar que la justicia social es una aberración, sino en escenificarlo, ¿no? Sin pudor, celebrando con sus aliados políticos, los esperados y los inesperados, los 87 héroes, una cena en la que ha invitado Karina y que ocurrirá eso esta noche en la residencia presidencial. Para unos carne, para otros pobreza y gases lacrimógenos que también alimentan. Ojalá se les atragante la cena. Gracias, compañera. Ahí va el orgullo nacional. Son muy machos, tienen mucho huevo para pegarle a una jubilada, a un jubilado. Eso es lo que le van a contar a sus nietos. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, hay muchas cosas que se podrían tratar hoy aquí para actualizar el paisaje en la Argentina de Milei en términos mediáticos. Esta mañana un compañero, Andrés Prieto, a quien aprovecho para agradecerle desde aquí, me pasó algunos titulares y algunos cortes de ciertas empresas mediáticas viejas conocidas ya de esta sección que defienden con diferentes marcos y argumentos la política de Milei contra las jubilaciones. Pan Am Post, Neura Media de Fantino, Infobae, La Nación Más y compañía.
con titulares como «Nadie puede culpar a Milei de la situación de los jubilados», habrá que culpar a Conan, ¿no?, que le habla desde el cielo, con declaraciones pidiendo paciencia a quienes no tienen para comer, porque 16.000 pesos no les va a solucionar la vida, tanto como el daño que eso puede causar para generaciones futuras, esto decía Fantino. Seguro que él tiene muchos problemas económicos, ¿verdad? Noticias en defensa de los recortes, noticias sobre la violencia de los manifestantes, etcétera, etcétera. Todos esos ejemplos valdrían para armar una buena sección, pero os quiero contar hoy otra cosa alucinante que ha pasado en los últimos días al hilo de todo esto y que dice mucho sobre cómo se las gasta el gobierno de Milei y también sobre el proceder habitual, porque esto que vamos a ver no deja de ser lo habitual, por desgracia, de los medios de comunicación. Contexto, lo daba Zugasti. Los jubilados en Argentina están siendo sacrificados en el altar del déficit cero. Yo tengo a mis abuelos allí y os puedo decir que una jubilación en Argentina, al cambio real, al cambio que te dan en la calle, no supera los 150 euros al mes, que no dan prácticamente ni para comer, os podréis imaginar. La gente protesta, el gobierno criminaliza y reprime a manifestantes de más de 80 años y en medio de todo esto, indignación por el caso de una niña de 10 años herida tras ser gaseada directamente en la cara por la policía durante una protesta. Bueno, vamos del tirón, dale al play, Xavi. De ninguna manera, personalmente, y también en nombre de mi compañero Gabriel Iesi y de todo nuestro equipo, básicamente, vamos a permitir que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la vocería del ministerio que dirige Patricia Bullrich, de la viceministra de Seguridad, estén haciendo circular que tanto Iesi como yo hicimos circular un video que es falso sobre el ataque a la niñita. ¿Puedo contar la historia? Sí, por supuesto. La historia de ayer, porque nosotros fuimos los primeros que mostramos el video. Traten de tener el video a mano que nosotros mostramos, porque voy a contar la historia completa. Y yo espero que el presidente de la República esté viendo, y si no lo está viendo, no está viendo esto, que algún chupamedias vaya y le cuente. Que el jefe de gabinete vea lo que vamos a contar, que viene a ser el jefe de Patricia Bullrich, la viceministra, y el vocero se llama Carlos María Cortés. Y también el jefe de la Policía Federal, que se llama Alejandro Roger. Pero, madre mía, ¿qué le pasa a este señor? Se supone que este era un presentador de La Nación Más, uno de los principales apoyos mediáticos de Milei y en concreto del macrismo, o sea, del sector al que pertenece la citada ministra de Seguridad, la marlasca de Argentina, Patricia Bullrich, ¿no? Ese es él, sí. Un tío que además es un sionista recalcitrante, todo dicho sea de Bueno, paso. ahí seguía la banderita de Israel encima de su mesa, sí. Efectivamente, es Eduardo Feynman de La Nación Más, empresa mediática que defiende las políticas de Milei contra los jubilados, que participa en la criminalización de los manifestantes, todo el pacto. A ver, que me va a estallar la cabeza. ¿Y por qué está tan enfadado Feynman señalando en directo a los cargos gubernamentales y policiales por sus nombres y apellidos? ¿Qué pasa? ¿Que a él también le han recortado el sueldo? O sea, ¿tampoco le llega para comer a Feynman con los recortes de Milei? Yo creo que a Feynman no le va mal. No. Os cuento. Os decía antes que ha habido estos días indignación en Argentina por el caso de una niña de 10 años que fue herida por la policía en una protesta, que la gaseó en la cara. Lo primero que hay que saber es que la versión oficial, el discurso que ha hecho el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, lo decía también Zugasti, ha consistido en decir que la culpa fue suya, fue de esa niña y de su madre por estar ahí. Bueno, Manu, que lo mismo también dicen por aquí algunos señores jueces, acordados del que determinó recientemente que la responsabilidad de que una manifestante perdiera un ojo en una protesta por el impacto de una bala de foam de los Mossos d'Esquadra era de ella misma, pues por estar ahí. Por estar ahí, exacto. Era Aguirre, ¿no? Nuestro amigo. Era nuestro amigo Aguirre. Sacamos Fíjate. los audios que nos ha denunciado. Nada, si te sacan un ojo en una protesta, la culpa es tuya por estar ahí. Y lo mismo dice Patricia Bullrich, que la culpa de que esa niña fuera atacada por la policía es de ella y de su madre por manifestarse, claro. Bueno, habría que recordarle a esta gente que existe
una cosa llamada derecho de reunión y de manifestación, ¿no? Pequeño detalle, ¿no? Sí, que además no decae porque uno sea menor de edad, no sé si eso lo dice en algún sitio, y un padre o una madre, en este caso, si no tiene con quién dejar a su hija, no pierde por ello el derecho de reunión y de manifestación, digo, por aclarar las cosas, ¿no? Pero sigo, porque lo que ha pasado aquí no es solo ya que desde un gobierno, y también desde el medio de Feynman, se pretenda culpar de una agresión policial a las víctimas de la agresión policial. Eso ya casi ha pasado a ser lo de menos aquí. Vamos a seguir escuchando a Feynman a ver por qué estaba tan enfadado. Alejandro Roger, el jefe de policía, le manda a nuestra producción un video. Video que después vos mostraste, que mostró Rossi, que mostró Majul, que mostraron después todos los medios. Exacto. Todos los medios. El video lo manda Alejandro Roger, el jefe de la Policía Federal, a las 18:15. 18:15. Mientras estábamos haciendo el pase. Exactamente. Llega a nuestra producción. Nosotros mostramos el video recién a las 18:40. ¿Me seguís hasta ahí? Perfectamente. Y hoy lo reconstruí todo, así que te voy siguiendo con detenimiento. La viceministra sale por teléfono con nosotros. No me acuerdo si por teléfono o por Zoom ya. Por teléfono. Por teléfono. La vice confirma eso a las 18:42. 18:40, ponemos el video. 2 minutos después sale al aire y nos confirma que efectivamente habían analizado ese video y pueden confirmar que una persona con un buzo naranja, que nada tiene que ver, coincide el color, nada tiene que ver con ese grupo de voluntarios que atendía a la gente vestidos de naranja. Que después, si querés, hablamos de ese grupo. 2 veces te lo dice Edu. 2 veces. Antes de hacer el programa vi toda la entrevista. 2 veces te dice, todavía no la identificamos. Confirmando a la que era... tira. Exacto. Lo que ella dice era pimienta. Yo le tengo que creer. Sí. Es funcionaria pública. Sí, exactamente. A una pregunta de Gabriel. El video lo manda un organismo oficial, como es la Policía Federal, y el jefe de policía, que espero que lo echen a patadas, se llama Alejandro Roger. Me imagino que ya lo deben estar llamando para decirle, señor, afuera, afuera. ¿No? Porque usted manda un video que no corresponde a la situación de la niña a quien fue efectivamente gaseada, porque hoy a la tarde otros medios mostraron justamente, y nosotros también tenemos ese video, sí, como un oficial de la Policía Federal, a 1 metro si querés, gasea a la mamá y a la nena, y dice algo así, que estaban sentadas en el medio de la calle. A ver, para que yo lo entienda, ¿me estáis diciendo que el Ministerio de Seguridad en Argentina ha difundido a los medios de comunicación un vídeo falso para que parezca que quien gaseó a esa niña de 10 años fue una manifestante? Exactamente, lo estás entendiendo de maravilla. Lo difundió el jefe de la policía, Alejandro Roger. Nos sorprende mucho esto aquí en España, ¿verdad? Jefes de policía distribuyendo pruebas falsas para un montaje que se difunda en televisión. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Por favor. Bueno, el jefe de la policía lo mandó, la viceministra confirmó que ese vídeo era real y que lo que ahí se veía era lo que pasó. Era todo muy burdo, pero Feynman fue con ello y después estaba muy enfadado porque decía que se le habían colado y que le habían utilizado. Yo, si me envía la policía un vídeo, me lo tengo que creer, claro, decía, ¿no? Ya veis que el gobierno no es el único aquí que se quería lavar las manos. Ahora vamos a comentar esto. Seguimos escuchando a Feynman. Hoy, un periodista amigo me cuenta que el señor Cortés, se llama Carlos María Cortés, el vocero de la ministra Patricia Bullrich, le escribió a otro colega nuestro, muy amigo, diciéndole: nosotros no sabemos nada, de acá del ministerio no salió, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, y de la Policía Federal tampoco, sino que Yesi y yo le responden. Desde el ministerio le responden: Yesi y yo hicimos circular el video. Tienen que ser hijos de puta, ¿no? Para decir eso, ¿no? El video llegó a la producción.
tengo entendido que ni siquiera te llegó a vos. No, ni a Yesi, ni a Gaby Yesi. Es verdad, porque ustedes estaban al aire. Ni a Gaby Yesi. Pero además, si te lo manda el jefe de la Policía Federal, que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra, ¿vos te crees que el jefe de la policía se va a mandar solo? Igualmente lo quiero afuera, al jefe de la Policía Federal, y espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra, y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio. A mí no me van a enchastrar, no van a enchastrar ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a enchastrar, no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news. Si la ministra quiere salir al aire, que salga la ministra. Y si tengo que putearla a la ministra Bullrich, lo voy a hacer también. Y a la vice también. Y al vocero también. Porque son unos mentirosos, unos crápulas. No se juega ni con nosotros ni tampoco con la niña. Porque la niña terminó siendo atacada por la propia policía. Sí, ahora, yo creo que desde la policía, el jefe de la policía, por ahí se quiso lavar las manos, ¿viste? Una militante tiró pimienta y entonces la nena recibió, pero la verdad que las imágenes... Vamos a las imágenes para que no haya duda. Sí, por supuesto, dale. Vamos. Ya tiene que, dedicarte todos los días a defender lo indefendible en la televisión para apoyar a un gobierno que está destrozando el país y que después te dejen tirado a la primera de cambio diciendo que ellos no tenían nada que ver con el vídeo falso, que fue cosa de La Nación Más. En fin, la lealtad de la derecha con los suyos. Bueno, es que incluso han dicho que Feynman quería hacer una campaña contra el gobierno haciendo una operación con el vídeo falso. Tremendo el tema, pero estaba Feynman a punto de poner el vídeo falso y después el real. Dale, Xavi. Ponelo, dale. Ahí vemos una señora con buzo naranja, sí. No con todo el equipo naranja, con buzo naranja, militante, con algo en la cabeza, no sé si un pañuelo, no sé qué es, que tira un polvo naranja, ¿no? Que desde la jefatura de la Policía Federal nos dicen que esa es la pimienta que le entró en los ojos a la nena. Mirá, Edu, vos sabés que yo cuando vengo a la noche, me voy del pase, no había salido el video, llego a casa, porque yo tengo que volver a la noche a hacer el programa con Rosy y con Majul. Desde la producción me dicen, mirá, nos mandaron el video desde la Policía Federal. Yo no hablé con vos, Edu, esto. No lo hablamos porque yo... No, pero... Además, llego cuando vos estás al aire. No, por eso. Y durante el día, la verdad, no tuvimos tiempo. No lo hablamos, te lo digo. Una persona de producción me dice, la Policía Federal Argentina, gente de Policía Federal, manda el video. Yo veo el video y veo la entrevista que vos le estás haciendo a esta mujer. Donde esta mujer dice, sí, la estamos buscando. 2 veces lo dice. Exactamente. Una se la pregunta a Gabriel Yesi y otra se la preguntás vos. 2 veces lo dice. Cuando vuelvo a la noche para hacer el programa con Majul y con Rosy, está el video, lo manda la Policía Federal, está el funcionario confirmando la verosimilitud del video. ¿Vos qué decís? ¿Es posta o no? Son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Ahora vamos a mostrar el video donde efectivamente a la nena la terminan gaseando. Sí. La van a ver sentada en el piso y como un oficial a centímetros, no más de 1 metro, le tira directamente a la cabeza. Ponelo, dale, ponelo. Ven que gritan, hay una nena, hay una nena. Hay una nena. Y el policía le dice a un... Ahí está, páralo ahí. Bueno, pues ahí está. Montaje en toda regla de la policía y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en Argentina para mentir alevosamente, para desviar la responsabilidad de sus agentes en haber atacado a una niña y de paso para seguir criminalizando a quienes protestan diciendo que fue otra manifestante que lanzó un polvo. 2 pájaros de un tiro, ¿no? Bueno, un par de cortes más. Sigue Feynman defendiendo su inmensa honorabilidad periodística y sucede lo siguiente.
Es un equipo periodístico. Por supuesto, y nadie, lo somos y lo sentimos. ni un ministro, ni un secretario de Estado, ni un vocero de cuarta van a venir a ensuciarnos, ¿no? Y menos un jefe de policía. Mira, me acaba de escribir Cortés, ¿no? El vocero. Permitime, Eduardo. La ministra sacó un tuit que es la palabra oficial del ministerio culpando a la mamá por llevar a una nena de 10 años y dale con eso, ¿eh? No estamos hablando de eso. Porque no teníamos ninguna información de cómo había sido y en ningún momento enviamos video alguno a nadie. Lo envió el jefe de la Policía Federal. Y vos, Cortés, le dijiste a otro colega muy amigo, muy amigo, le dijiste que nosotros hicimos girar el video. Nosotros no sabemos nada, ¿no? ¿Sabes lo que dice? Eso es, ¿no? Carlos María Cortés. El procedimiento no fue contra una nena, fue contra los que estaban atacando a la policía, con lo cual de ninguna manera aceptamos que nos acuses. Dice Cortés que yo los acuso de hacer una opereta. Nosotros bancamos a la policía en las buenas y en las malas. ¿Ah, sí? Muy bien. O sea, bancan a la policía. Muy bien. O sea, si un policía mata a un inocente... Si bancás Cortés, Bullrich y la viceministra, si bancan a Alejandro Roger, que fue el que mandó el video, que termina siendo una mentira y un relato mentiroso, entonces se van a tener que ir todos. Todos se tienen que ir. Tienen que renunciar ahora, ya. El presidente de la República tienen que hacerlo renunciar ya, por mentirosos. Bueno, Feynman a punto de decir que se vayan todos. Que se vayan todos, ¿no? El surrealismo de Argentina 2024. Pero esperad un poco más de paciencia porque esto sigue. Eduardo Feynman se revuelve en su programa destapando el montaje que le envió el gobierno. El portavoz de Bullrich escribe para negarlo y, atención, llama por teléfono en directo la propia ministra Patricia Bullrich. Hola. Sí, Patricia, Eduardo Feynman habla. ¿Qué tal, Eduardo? ¿La puedo poner al aire? Por supuesto. Deme un segundo. Sí. Deme un segundo. ¿Cómo no? Dígame. Bueno, sí, cuando quiera. Estamos al aire. Le escucho. Hubo un error. Yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue el que mandó. Hubo un error de mandar un video que nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada. Pero ¿cómo que no? Si la viceministra nos dijo, avaló lo que nosotros mostramos y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra, estaba con ella, en ese momento no estaba con ella, yo ya estaba en otra reunión, pero de ninguna manera nosotros mandamos ningún video. Entonces no nos diga mentirosos, no nos diga que hicimos una operación. Si realmente hubo un video que mandó el jefe de policía, yo voy a hablar con el jefe de policía respecto a que nosotros tenemos una regla y todo sale del ministerio. Y cuando el jefe de policía manda un video sin aval del ministerio, está cometiendo una falta porque no puede mandar un video queriendo tapar una situación o queriendo no mostrar la realidad. Un error, voy a hablar con el jefe de policía, no puede hacer eso, es tremendo el gobierno argentino. Bueno, si al final despiden al tal Alejandro Roger como cabeza de turco de todo este montaje, puede venir a Madrid, el nuevo Miami para la ultraderecha latinoamericana. Aquí podrá encontrar trabajo fácilmente en algún medio de comunicación, en The Objective, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se sentiría como en casa, sin duda. Vamos a escuchar un último corte de Feynman justificándose, perdón por los cortes largos hoy, pero creo que merece la pena y tiene sentido decir algo más de lo que hemos dicho hasta ahora. Dale, Xavi, y terminamos. Sí, hay un video dando vuelta y tu producción consulta a la viceministra, no es que está consultando al cartero del ministerio,
Estamos hablando de la viceministra. La número 2. Claro, y la viceministra dice al aire, sí, ¿la estamos buscando? Si la estamos buscando es que analizamos, vimos, ¿no? La estamos tratando de identificar, ¿no? 2 veces te lo dijo. Los hechos son sagrados. Totalmente. ¿No? Y si desde un ente oficial como la Policía Federal nos dicen esto es lo que ocurrió con la nena y nos muestran esto, lo mostramos y después se abren de gambas. No, momentito. No, nosotros no. Y Jesse y Feynman lo giraron. Paren, momentito. Yo no soy ningún idiota. Y Jesse no es ningún idiota. Nosotros no vamos a avalar ningún tipo de fake news de ninguna manera. La Policía Federal y el jefe de la Policía Federal hizo circular un video con lo cual trataba de sacarle la responsabilidad del gas pimienta a la nena. Total, exacto. Ese es el punto central de este punto central de la discusión. Porque si vos cuando pones el video al aire, la funcionaria dice, mire, no me consta que esa mujer tenga que ver con el nene. Listo, ya está, se terminó el tema. La mujer nota de verosimilitud al video, lo da por válido el video, diciendo que están buscando, y yo insisto con esto, porque ¿qué es una fuente válida? Es consultar en el lugar donde nace la información. ¿Dónde nace? Ahí. ¿Y si esto es del Ministerio? ¿De quién depende esto? ¿Del Ministerio de Seguridad? No depende de una peluquería. Si vos le hubiese preguntado a la peluquera de acá a la vuelta y te dice, sí, es la mujer, la responsabilidad sería tuya porque estás preguntando a cualquier persona. Acá vos te le podés preguntar a la viceministra de Seguridad. Bueno, quería que escucháramos esto donde Feynman y sus colegas insisten en algo que ya venían diciendo en los cortes anteriores, y es eso de que si me manda un vídeo el jefe de policía, yo me lo tengo que creer. No nos lo dijo la peluquera de la esquina, nos lo dice la policía y el Ministerio de Seguridad. Repiten una y otra vez para decir que ellos lo hicieron todo bien y que el problema aquí se ciñe al bulo que lanzó la policía, que por supuesto es gravísimo que la jefatura de la policía y altos cargos del Ministerio de Seguridad fabriquen un montaje de este tipo, pero tu planteamiento, Feynman, de que las fuentes policiales yo me las tengo que creer, también es inaceptable y es parte del problema que hay aquí. ¿Qué es una fuente válida? Se preguntan incluso en un momento dado. Pues amigos de La Nación Más, la policía no. Una fuente policial ni gubernamental por sí misma puede ser jamás una fuente válida. Hay innumerables casos de montajes que han surgido de esas instituciones. Recordábamos antes que aquí en España comisarios de policía y funcionarios del Ministerio de Interior también fabricaron pruebas para que se mintiera en televisión contra una fuerza política y lo hacen cotidianamente para mentir con versiones policiales falsas sobre todo tipo de intervenciones, ¿no? En muchas situaciones. No me lo está diciendo la peluquera de la esquina, decían. Pues mire, Feynman, quizás a veces es más válido como fuente lo que diga la peluquera de la esquina que lo que diga la policía. Y, desde luego, difundir una versión policial sin comprobar nada. Ellos mismos decían que recibieron el vídeo y a los pocos minutos lo estaban sacando al aire. Un vídeo que además no demuestra nada, sin más confirmación que la propia palabra de la policía y del ministerio, sin contrastar con lo que diga la peluquera de la esquina o cualquier otro testigo directo de lo ocurrido, sin hacer su trabajo, en definitiva. También es mala praxis mediática con todas las letras. Entonces, menos lavarse las manos y más humildad. Y a ver si, como dicen ustedes, al menos esto sirve para sacar lecciones, en su caso, para no volver a difundir jamás sin contrastar lo que les dice el jefe de la policía. Esto es de primero de periodismo, clase número 1. Estos son los que dicen que vigilan al poder. Un vídeo falso que me manda el poder, me lo como con patatas y se lo ofrezco como audiencia. Es muy burdo, pero voy con ello, ¿verdad? Y después me hago el ofendido y pido que se vayan todos. A ver si el que se va a tener que ir es usted también, señor Feynman. En fin, gracias, Manu. ¿Van a comprar alimentos? Sí, en Brasil. ¿Porque son más baratos? Y la verdad que sí, son más baratos. Igualmente en Brasil hay mucha inflación, viste que ahora entró Lula. Y con el populismo, el socialismo, la verdad que hace que se desmorone todo. Cualquier país se hace mierda con el socialismo. ¿Pero están yendo a comprar allá? Sí, estamos yendo a comprar allá. En fin, hay fachas en todas partes. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova.
Cualquier país se hace mierda con el populismo, ¿viste? Bueno, vamos con algunas cifras primero. Cifras de las buenas. Ayer la consultora Subán Córdoba hizo pública una nueva encuesta que da índices actualizados de la aprobación de la gestión de Javier Milei. ¿Qué tenemos? Bueno, el nivel del rechazo a su gobierno alcanzó en agosto y septiembre un 60%. Es interesante la encuesta no solo por el dato del desplome de la imagen, sino por las preguntas de contexto que se hacen. A los encuestados les preguntan cuál es el mayor logro del gobierno en estos 9 meses y el 43% responde que ninguno. El 3% dice no saber cuál es, que vamos, viene a ser lo mismo casi prácticamente, y el 55% considera que el país camina en una dirección incorrecta. Y si nos vamos al plano económico, el pilar de toda la campaña de Milei y de sus discursos, el 48,8% están muy desconfiados en que la economía vaya a mejorar. A ello se le suma un 7,6% de los que están desconfiados a secas, sin el muy. O sea que más del 56% de los que ya no la ven. No la ven. Todavía tiene ese 40% de aprobación, que teniendo en cuenta cómo va el país, ni tan mal, pero la pregunta es, que ya la hicimos también, ¿cuánto tiempo la podrá sostener? Porque como vemos de las respuestas en la encuesta, muchos ciudadanos simplemente ya no le creen a Milei. El jueves el Instituto Nacional de Estadísticas, el INDEC, publicará nuevos datos de pobreza que darán constancia actualizada de la catástrofe social en curso. Mientras, nuestros compañeros del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, hacen sus propias mediciones de cómo va la inflación, los precios, los ingresos reales y la pérdida del poder adquisitivo, y concluyen que Argentina hoy es el país con el peor registro de crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe. Los datos de Argentina son peores que los que arroja Haití. ¿No querían ser Venezuela ni Cuba? Siempre hay una alternativa: asemejarse a Haití. Cualquier dato que mires resulta desolador. El ajuste por inflación que se aplicó a las pensiones, por ejemplo, a los salarios mínimos, fue tardío y insuficiente comparado con los ritmos en los que suben los precios. Así, los jubilados en estos 9 meses perdieron más de 2 jubilaciones mínimas. En lo referente a su poder adquisitivo, la bajada es tal que en lugar de cobrar 9 meses es como si hubiera han cobrado 6,5. Y lo mismo con los que cobran el salario mínimo. Como no se adecuó correctamente la inflación al salario, pues la gente cobró 6,5 salarios en lugar de los 9 que les habrían correspondido de hacerse bien ese ajuste del poder adquisitivo. Y con esos salarios tenemos otro dato, el de la inflación. Los precios de todo no paran de crecer. La inflación acumulada ahora es del 144,4%, un índice donde Milei sí superó a la era de los populistas, que en palabras del ciudadano ese que va a comprar los alimentos a Brasil hacen mierda a cualquier país. Ni el gobierno de Cristina Kirchner, ni el de Alberto Fernández, ni los últimos meses de Sergio Massa como ministro de Finanzas, cuando la inflación ya batía récords, alcanzaron los parámetros de Milei, pese a que el de la inflación, parece ser su principal caballo de batalla. Volvemos a los compañeros de CELAC que lo ponen en perspectiva. En 9 meses Milei acumula más inflación que la que ha tenido Bolivia, otro país populista, en 10 años. O México, otro país populista, en 10 años también. O Chile, que sí que no es nada populista, en 20 años. Todo un logro, vaya. Un logro. Y si quieren una explicación literalmente con peras y manzanas, también la tienen. 1 kilo de cebolla antes de asumir Milei costaba 350 pesos y en agosto pasado ya hubo que pagar 1.782. Un saco de pañales costaba 1.116 pesos antes de la toma de posesión y en agosto superan los 3.600 pesos. Y así con todo. Estamos observando un proceso acelerado de empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población. Son datos, solo hay que ir a un supermercado para comprobarlo. Y no lo dicen los cucas, ¿no? Es más, a estas alturas lo dicen incluso aquellos que acompañaron a Milei en sus inicios y cuyas candidaturas se barajaban para integrar el gabinete presidencial. Es el caso de Carlos Rodríguez, una de las vacas sagradas del neoliberalismo en Argentina. Hace unas semanas publicó en Infobae un artículo titulado «Reflexiones sobre el programa de un gobierno que usó la recesión como instrumento de
de estabilización. La recesión como instrumento de estabilización, de lo que aquí hemos hablado varias veces. La inflación baja porque la gente no consume. Claro, ¿cómo van a consumir? No tienen dinero. No tienen cómo consumir. Rodríguez, que hasta diciembre del año pasado fue asesor de Milei, dice en esta nota que la recesión inducida por su gobierno puede convertirse en la más grande en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, explica que el gobierno indujo la recesión para mejorar índices macroeconómicos y provocó una caída de recaudación, de actividad económica y de confianza también. La motosierra y la licuadora metieron al país en un círculo vicioso del que dice el economista ya no se puede salir. Imaginen lo que debe de estar ocurriendo en el país para que un creyente del dogma neoliberal haga una crítica tan dura. Bueno, no lo imaginen. Ya hicimos un repaso por las cifras que arroja la CELAC, ¿verdad? Y esto, ojo, tiene un agravante. Las estadísticas siempre van con retraso respecto a lo que ocurre en realidad. Debe estar la cosa a día de hoy estupenda. Es que si no la ven ya, ni los que en su momento apoyaron la estrategia de la motosierra, pues oye, una se pregunta, ¿quiénes son los que todavía valoran a Milei positivamente? Pues los que la ven literalmente en su bolsillo, compañera. Más allá del ejército de trolls a sueldo que defienden a Milei en redes sociales, para mantener a estos sí que hay plata, citaba el otro día el diario.ar una declaración off the record de un empresario del área de la energía que grafica el estado de ánimo en ese sector. Estamos de fiesta, te dan casi todo lo que querés y más. Hay que ganar ahora todo lo posible por las dudas de lo que venga después. Vamos, que los que están contentos son los representantes de la casta que con el aumento de las tarifas pasaron a facturar el triple o más. Mientras más de la mitad del país no llega a fin de mes ni puede pagar la luz, ni el gas, ni el agua, alguien está celebrando como siempre, ¿verdad? La fiesta la podemos ver en un grupo de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, por ejemplo. Y aquí un informe del Centro de Investigación y Formación Argentino, muy ilustrativo. En el gráfico pueden observar en las barras amarillas las ganancias de esas empresas en el año 2023. Y en el verde están las del año 2024. Miren qué bien les va. Ganancias multiplicadas en menos de un año. Y fíjate qué empresas son las que más tienen para festejar. La primera, la que obtuvo un porcentaje más elevado de utilidades, es Aeropuertos Argentina 2000. Qué casualidad, ¿no? Es la empresa en la que trabajaba Javier Milei. Sus utilidades alcanzaron el 80%. La segunda en la lista es Metrogas, que es la que proporcionalmente más incrementó sus ganancias, desde un 2% el año pasado a cerca de un 74,5% en el primer trimestre del actual. Es decir, multiplicó su rentabilidad por 32. Y si se puede saber a qué se dedica esta empresa, que con esos números ya dan ganas, oye, pues de armar una en ese mismo rubro, ¿no? Pues administra la red de distribución de gas en la ciudad de Buenos Aires. Tiene una clientela cautiva, sin competencia, y el Estado ahora le permite cobrar lo que quiera sin limitaciones algunas. Algo así como pescar en la pecera o cazar en el zoológico o en un safari, ¿verdad? Como le gustaba a Juan Carlos. Eso es. Otro caso para destacar es la número 6 en la lista. Mirgor es una empresa de la familia Caputo, la misma del actual ministro Luis Caputo y de la mano derecha de Milei, Santiago Caputo. Les hablamos de él en la base de agosto. El dueño de Mirgor es otro Caputo, Nicolás, hermano del alma, según sus palabras, del expresidente Mauricio Macri. ¿Qué hace Mirgor? Ensambla celulares en la provincia más austral, la de Tierra del Fuego. ¿Por qué ahí? Pues porque ahí se beneficia de un régimen impositivo que le permite no pagar muchos impuestos. Genial. Si la empresa no paga impuestos, los celulares serán muy baratos. ¿Cuál es el problema, Ina? Pues lamento desilusionarte, los celulares en Argentina son carísimos, mucho más caros que en Europa. Un ejemplo, en la página oficial de la misma empresa, el mismo modelo de celular cuesta en España 999 euros, 1.000 euros, y en Argentina, al tipo de cambio oficial, si habláramos del real ya todavía sería más, al tipo de cambio oficial 1.697 euros, casi un 70% más caro. Y por lo que se ve allí, hay que agradecérselo a la recesión. La empresa no debe vender muchos celulares, claro, y por eso los pone en oferta, porque sin esa oferta estarían unos 2.225 euros, un 120% más caro que aquí en España. Vamos a destacar un caso más. Arcor es la transnacional argentina más importante del rubro alimenticio. Sus productos tienen presencia en 120 países. Se pueden encontrar en las góndolas de los supermercados en toda Sudamérica y algunos también en España. En Argentina, los productos que fabrica y comercializa esta empresa se cuentan por miles. Se dedica a vender los alimentos que muchos argentinos ya no pueden comprar. Pero en los meses que lleva el gobierno de Milei, la empresa multiplicó sus ganancias desde
desde un 15,5% hasta un 50,2%. No está nada mal. Un margen de beneficios que solo se obtiene en actividades ilegales, que yo sepa. Veamos este último dato relacionado con Arcor. La tabla en pantalla muestra la evolución de las ventas de estas empresas. Si observan la segunda mitad del gráfico, donde las barras son negativas, ahí verán que las ventas de Arcor cayeron un 2,5%. Si van más abajo con la mirada, observarán que las ventas de Mirgor cayeron un 31,6% y aún más abajo verán que las de Metrogas cayeron un 46,2%. Lo traducimos, estas empresas ganan muchísimo más dinero vendiendo muchísimos menos productos o servicios, así que efectivamente están de fiesta. Se llama capitalismo de libre mercado, que es lo mismo que la ley de la selva. A Milei le gusta compararse con un león, sin embargo, el rey de la selva para comer debe cazar en la sabana africana. Tal vez la metáfora sea más justa si decimos que este empresariado prebendatario y amigo del poder es un enorme parásito adherido al cuerpo social de la Argentina. Son los parásitos quienes están de fiesta. Milei los alimenta y los engorda. Gracias, compañera. Ahora está el país mucho peor y te da lástima, te da tristeza, a mí me indigna, porque te da rabia, porque todos creyeron en el cambio que el supuesto presidente iba a traer y trajo más pobreza al país. Y la verdad que te da ganas de llorar, a mí porque yo pienso en mi hija y en un futuro y ya siento que en mi país no hay un futuro. Hoy nos acompaña Alfredo Serrano, director de CELAC. Alfredo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Pues aquí estamos, preocupados por Argentina y por los que en España quieren copiar el modelo argentino. Te hago una pregunta muy directa, ¿cuánto va a aguantar Milei? O sea, si hasta los medios de comunicación que le eran afines como La Nación Más y los datos son cada vez más evidentes, ¿este gobierno puede aguantar mucho tiempo? Pablo, decía mi padre que se le agarra antes a un mentiroso que a un cojo. Yo creo que la realidad juega en contra de todo todo esto que vais mostrando de Javier Milei y su gobierno y sus usinas de comunicación. La realidad contradice permanentemente a un grado de mentiras y falta de rigor que es preocupante para la salud democrática de Argentina y de cualquier país del mundo. Yo además diría que estamos ante algo que deberíamos de llamarle cualquier cosismo, si me permiten el término. Vale cualquier cosa, Pablo. Se puede decir cualquier cosa. La mayor de las mentiras en materia de inflación, en materia de jubilación, en materia de tarifas, de precios, de cuestiones muy básicas. Javier Milei permanentemente, el domingo lo hizo cuando presentó, en verdad, la metodología presupuestaria, por cierto, muy vieja, la del déficit fiscal, mintiendo permanentemente, citando cifras falsas, citando, valga la redundancia, citas de Cicerone agarradas de una novela de ficción, de una británica. Es capaz de cualquier cosa, pero tiene un objetivo. La mentira llevada al extremo, cualquier cosismo, que es crear un estado de confusión. Cuanto más sea el estado de confusión, yo creo que es la base fértil, según él, para intentar ganar una batalla cultural. El presente, en el día a día, en la cotidianidad, hay millones de cifras que lo plantean. Solo hay que ir a un supermercado o en una nevera, una heladera, en cualquier familia, que contradicen. Pero él, como tiene perdido ese presente, ese día a día, la realidad, él intenta, precisamente con su confusión, disputar el pasado, echándole la culpa a otros, y de hecho hay muchos estudios científicos que plantean que cuanto más estado de confusión existe, cuanto más mentiras se repiten, más capacidad hay para perder la conciencia y la memoria. Y está demostrado incluso científicamente, pero además intenta precisamente disputar el futuro. Yo creo que ese cualquier cosismo de Javier Milei, que llega a celebrar datos de inflación, celebró un dato mensual del 4,2%, y me puse a mirar cifras, Pablo, y fíjate el dato que es tan elocuente. En los 9 meses que lleva a Javier Milei, habéis puesto ahí que es la inflación acumulada 144%. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner necesitó 52 meses para llegar a alcanzar ese grado de inflación que Javier Milei ha logrado en 9 meses. Pero para que nadie me diga que estoy utilizando datos
del Instituto Nacional de Estadística Argentina, que había muchos medios de comunicación opositores que decían que estaban trucados. No, me fui a buscar las cifras que utiliza The Economist, de una consultora privada absolutamente opositora al kirchnerismo, con esas cifras, las de ellos. Bueno, 52 meses el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner alcanzó la inflación acumulada de 9 meses de Javier Milei. O sea, hay cifras para aburrir, para demostrar que efectivamente está mintiendo frente a una realidad, y yo creo que ya sí hemos empezado a entrar en un ciclo de falta de confianza de la mayoría de la sociedad argentina. Yo creo que hay muchos presidentes en la región, en el mundo, que tienen ciclos largos de confianza. Andrés Manuel López Obrador se va a ir por la puerta grande con resultado electoral muy aplastante en contra del neoliberalismo después de 6 años, y hay ciclos cortos en materia de confianza. Yo creo que lentamente, progresivamente, Javier Milei empieza, yo creo, a deteriorar su confianza, su credibilidad. Lleva poco tiempo, a pesar de que nos parezca un mundo por el daño que está haciendo, y yo creo que ha comenzado ese ciclo corto de confianza a agotarse. Zugasti. Hola Alfredo, un placer saludarte. Bueno, pues yo quería preguntarte, porque lo has comentado en esa presentación que hizo ayer Milei sobre los presupuestos generales del Estado para 2025, bueno, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo los analizas? Porque, bueno, parece que ahora va contra la educación, ahora va contra ciencia y tecnología, pero vaya, como que ¿cuál es el calendario de destrucción de la motosierra, ¿no?, que marcan esos presupuestos, y en qué clave los analizas tú? Primero, insisto en que presentó una metodología presupuestaria en un presupuesto. Yo nunca había visto algo así en lo que se llama el inicio del ciclo presupuestario en cualquier lugar del mundo. Utilizó pocas cifras porque era un mensaje mayor con un grado de adjetivación y defender su marco teórico, y las pocas cifras que utilizaba todas eran falsas, todas, absolutamente todas eran mentiras. Lo que a mí me llamó más la atención es la falta de rigor y el exceso de mentira en su premisa fundamental, y es que yo jamás había escuchado en decir que el equilibrio, déficit, superávit, o sea, el resultado fiscal de las cuentas fiscales de un país no depende de la macroeconomía. Yo jamás en mi vida había escuchado, mira que he escuchado ya barbaridades y he podido leer muchos manuales de hacienda pública de todo tipo, neoclásicos y de otro marco teórico. Jamás había leído que el resultado fiscal no depende de la macroeconomía. Y digo porque no puede existir que si cae el consumo, cae la actividad económica, cae el nivel salarial, cae el nivel de importaciones, pues evidentemente se caen los ingresos recaudados, y si se caen los ingresos recaudados, si tienes que sostener, por ejemplo, lo que más le gusta hacer el gobierno de Javier Milei, que es reprimir, que cuesta plata, mucho dinero, ¿no? Su principal prioridad de política pública, que es la represión. Bueno, esa represión, o el poder judicial, que en Argentina está muy bien pagado en comparación con el resto de cargos públicos y de cargos privados, ¿cómo va a sostener el nivel de gasto público que requiere su represión y su poder judicial si se le caen abruptamente los ingresos en un momento de estancamiento económico? Claro que depende de la macroeconomía. Bueno, dijo este tipo de aberraciones teóricas y conceptuales, todo para un poco defender lo que viene haciendo, que es que le da igual lo que pase a la sociedad argentina. No va a tocar de ninguna de las maneras el 5% del Producto Interno Bruto que en la Argentina se destina a beneficiar tributariamente a los más poderosos, entre ellos el señor Galperín, o sea, su amigo íntimo, que por cierto no invierte en la Argentina y que prefiere invertir en Brasil, en ese país socialista y todo eso. Curiosamente, estamos en un momento donde se tienen muy claras las prioridades, con cifras de previsiones del año próximo absolutamente no creíbles. Por ejemplo, que la inflación anual va a ser del 18% para el próximo año. Y además, curiosamente, está lleno de contradicciones el texto, no lo que presentó él, sino el texto que presentaron y publicaron a la noche de ese domingo, con la misma presión tributaria o un poquito más, una décima más, de lo que está en el año 2023. Por lo tanto, también mintió en que se iban a devolver, dijo esto, dinero a los argentinos porque iba a ir todo muy bien y se le iban a devolver dinero porque no había que pagar impuestos, sino iban a poder cobrar dinero
por esa diferencial, cuando en el dato concreto del documento presupuestario plantea un poquito más de presión tributaria. O sea, más de Milei, que yo creo que, me imagino que lo habréis tratado, la caída en términos de audiencia que ha tenido en las cadenas públicas, privadas, y lo que es más importante, lo plantea muy bien la consultora Ad-Hoc, en materia de menciones en las redes sociales, pasó de casi 1,6 millones, creo, y hablo de memoria, el día de la asunción presidencial, y ya está menos de 300.000 menciones, lo cual dice un poco como también la sociedad se va desafectando de esa catarata de mentiras. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, compañero? O no hay plata para los bots, quizás se les apagaron algunos bots y por eso hay menos menciones, quién sabe. Yo te quería preguntar, Alfredo, por la situación de la oposición a Milei, de la oposición política, ¿no? Porque, bueno, en 2015, cuando gana Macri, Cristina se va pues, con 500.000 de personas en la plaza diciendo vamos a volver, ¿no? Y había una reivindicación de la obra de ese gobierno y una consigna que era vamos a volver. Sin embargo, ahora cuando gana Milei, parece que nadie reivindica la obra política del gobierno de Alberto Fernández, que además después ya hemos sabido qué clase de persona era, ¿no? Y el estado de ánimo en la base peronista, digamos, después de la victoria de Milei, yo creo que ha sido un poco pues, de depresión, de cierta incomprensión y sobre todo pues, de tener un poco la cabeza gacha. Te quería preguntar, si eso ha evolucionado de alguna manera, ese estado de ánimo, y en qué punto ves tú hoy a la oposición al gobierno de Milei. Yo creo, Manu, que Milei es el hijo de una crisis de representatividad y de un alto grado de desorden político, un gran caos ideológico de los últimos 8 años. Y yo creo que es la consecuencia, ¿no? Es el fruto. Él quiere ser el padre, el líder, el duce, ¿no? Que conduce lo que está pasando hoy en día. Por eso necesita esa confusión, esa mentira permanente, porque a mayor desorden, mayor posibilidad tendrá él de seguir guiando hacia adelante. Pero sí me parece que empieza a haber un pequeño, al menos algunos detalles, algunas señales cualitativas, de que cierta parte de la oposición se empieza un poco a recuperar del mazazo electoral que implica un mazazo político en muchas vertientes, muchas variables. Yo creo que ya empieza a haber un cierto grado de consenso en parte de la oposición y en parte de la ciudadanía opositora, porque yo siempre recuerdo que hay 11,5 millones de argentinos y argentinas que no votaron a Milei en segunda vuelta, y esos están queriendo abrazar a ciertas ideas, a ciertas propuestas, a ciertos liderazgos. A mí me parece que empiezan a haber nombres y apellidos, algunos muy conocidos como Axel Kicillof o Juan Grabois, que empiezan a ser referentes, que empiezan lentamente a muchos y muchas a plantear que hay un grado de mentira muy duro, que no puede ser así. Empiezan a salir poco a poco propuestas, iniciativas a favor de los jubilados, a favor de proteger vivienda, a favor de salarios. Todavía son, yo diría, lentas porque siguen un poco todavía con un exceso de contabilidad parlamentaria, y a veces, y a mí me sirve mucho México, a veces hay que reconocer que en un momento de la partida eres minoría o una mayoría no suficiente para construir el gobierno, y a partir de ahí, de esa base, con ideas, con convicciones, con argumentos, me parece que puedes ir escalando a construcción de mayorías como fue Morena, ha sido Morena y sigue siendo Morena en México. Me parece que empezamos a detectar este tono. De hecho, el discurso de Axel Kicillof de esta pasado fin de semana iba en esta línea, la locución de Cristina Fernández de Kirchner también, las permanentes presentaciones de Juan Grabois. De a poquito me parece que van saliendo un poco del knockout electoral. No todos ni todas. Yo creo que eso también dice mucho. Hay candidatos presidenciales como Sergio Massa que siguen callados. O precandidatos presidenciales como Scioli, que hoy en día forman parte, eran opositores a priori, hoy en día son partes del oficialismo. Esta confusión todavía está presente, pero poquito a poco empiezo a sentir algo de esperanza en la construcción de una oposición más eficaz políticamente. Hola Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Estábamos repasando ahora las investigaciones que hicieron ustedes en la CELAC de los datos de salarios, jubilaciones, precios, etcétera, etcétera. También vimos la encuesta esta que dice que el 60% de la población desaprueba la gestión de Milei. La pregunta es, ¿quién es este 40% que todavía le cree? ¿Por qué le creen? Porque
tienes todos estos datos y al lado tienes el vídeo de la persona que va a comprar a Brasil y se queja de Brasil, ¿no? ¿Quiénes son y por qué sigue calando pues esto, ¿no? El discurso? Mira, este 40%, Ina, es muy parecido al 40% que votó a Mauricio Macri en el 2019, después de 4 años catastróficos de gestión económica, política y social, que sacó, hay que recordar, en primera vuelta ese 40% cuando se enfrentó a Alberto Fernández. Pero el otro día me recordaba alguien una cifra que yo tampoco la tenía tan presente, que es parecido ese 40% al sumatorio de López Murphy y Menem allá por el 2003, en la elección que al final, de manera más de carambola, gana Néstor Kirchner. Es un 40% que es muy opositor al peronismo tradicional, que es más conservador, más de derecha, más neoliberal, y que en parte es ese núcleo más duro que Macri logró aglutinarlo en el 2019 después de un tiempo un poco difuso entre diferentes fuerzas partidarias y políticas, y yo creo que sigue sosteniendo un poco o sigue confiando en Javier Milei, o mejor dicho, para ser más preciso, sigue teniendo tanto odio a lo otro, al adversario, que va a seguir sosteniendo a Javier Milei. ¿Cuánto puede durar eso? Yo creo que eso va a durar un tiempo, pero me resulta mucho más importante pensar cómo el otro 60% se puede ir cohesionando y coincidiendo en que este gobierno de Javier Milei pues no da ningún resultado. Yo creo que ese 40% no me sorprende tanto, insisto, porque históricamente, en el más menos, se ha sostenido en el tiempo mayormente pues vinculados por el odio, y sigue estando. La pregunta es que parte de este 40% la está pasando muy mal. Bueno, nosotros hicimos un dato recientemente, que es que en la Argentina se habla mucho del 55% de pobreza, pero es que si tú miras la cantidad de familias que están un poquito por encima de la línea de pobreza, que siguen siendo pobres de facto, porque no mejora tu vida por tener 100 pesos más de lo que se establece en la línea de pobreza, el Banco Mundial le llama casi pobres. Fíjate que cuando sumas esos pobres y los casi pobres por estar ahí, al borde, es el 75% de la sociedad argentina. O sea, 3/4 partes de la sociedad argentina hoy en día, de facto, insisto, de hecho, está siendo pobre, y yo creo que ahí es donde está ese dilema de cuánto soportará el odio versus el empobrecimiento de un sector también que no es peronista, pero que está sufriendo los desastres de este gobierno. Alfredo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, nuestro presentador no soportó toda esa cantidad de datos sobre el gobierno de Milei, así que se tuvo que ir antes, y les vamos a dejar con el tema del nuevo disco de Charly García, La Medicina número 9. Y nos vemos mañana.